Dicen que todo imperio nace de un sueño y muere en uno. Babilonia fue el espejo más brillante que la humanidad levantó frente a sí misma. Sus murallas parecían eternas, sus templos tocaban el cielo, y su rey, Nabucodonosor, caminaba entre los hombres como si fuera un dios vestido de oro. Bajo su mando, los pueblos caían uno tras otro. Jerusalén, la ciudad del Dios invisible, fue tomada. El templo de Salomón ardió. Los hijos de Israel fueron encadenados, arrastrados lejos de su tierra y llevados ante el trono del rey, que creía poder gobernar incluso la fe de los hombres. «El mundo es mío», susurró una noche desde su balcón. «Lo que no puede adorarse debe destruirse». Pero todo espejo es una trampa. Cuanto más contemplaba su gloria, más se alejaba de sí mismo. Y cuando el ruido del reino callaba, su mente comenzaba a temblar. Una noche despertó sobresaltado. Su corazón golpeaba como si un trueno viviera dentro de él. Había soñado con una sombra gigantesca, con una figura de metal y piedra, y una roca cayendo del cielo que la destruía por completo. «¿Qué fue eso?», murmuró. «Lo sentí tan real, como si algo invisible se acercara a derrumbarlo todo». Llamó a sus sabios, a los astrólogos, a los intérpretes de sueños. Llenaron el salón con incienso y temor. Ninguno pudo responder. «Majestad», dijo uno de ellos, «quizás fue solo un mal presagio o un cansancio del alma». «No», rugió el rey, «ese sueño tiene poder. Lo que vi puede destruir todo lo que soy». Y así comenzó la grieta en la mente del hombre. Un sueño bastó para hacer temblar un imperio, porque el poder no teme a los enemigos, teme a la verdad, que no puede controlar. Pero aquella noche no fue la última. El sueño regresó, más vívido, más real, más insoportable. Nabucodonosor no dormía ya como un rey, sino como un hombre perseguido por su propia mente. En el centro del sueño vio una estatua colosal. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, una mezcla débil de barro y metal. Y de pronto, una roca cayó del cielo, golpeó los pies de la estatua, y la figura entera se desmoronó como polvo frente al viento. El rey despertó temblando. El sueño había sido tan real que todavía sentía el estruendo resonando en sus huesos. «Encuentren a quien pueda explicarlo, o todos ustedes morirán esta noche». Los sabios se miraron con terror. Ninguno podía decir lo que el rey había soñado, ni su significado. Y él, enfurecido, ordenó que todos los intérpretes fueran ejecutados. En las sombras de los patios del palacio, un joven hebreo escuchó la sentencia. Su nombre era Daniel, un cautivo, pero su mente brillaba más que cualquier sabiduría de Babilonia. Y cuando oyó el decreto, pidió audiencia ante el rey. «Daniel, rey Nabucodonosor, no destruyas a los sabios. Dame tiempo, y el Dios del cielo te mostrará lo que has soñado». Silencio respetuoso. El rey lo observa con curiosidad y recelo. «Nabucodonosor, tú, un esclavo judío». «Daniel, un esclavo no puede interpretar un sueño, majestad, pero el espíritu que gobierna sobre los reinos, sí». Esa noche, Daniel oró. No pidió gloria, ni recompensa, solo pidió claridad. Y al amanecer, una visión cayó sobre su mente como un fuego que no quema. Vio la estatua, la roca, y el viento que todo lo reducía a polvo. Comprendió. «Rey Nabucodonosor, tú soñaste con una estatua de metales, su cabeza de oro. Eres tú y tu reino. Después de ti vendrán otros reinos, cada uno más débil que el anterior, hasta que la roca que no fue cortada por manos humanas
los destruya a todos, y esa roca será un reino eterno, que jamás será destruido. Entonces, mi poder desaparecerá. No desaparecerá, Majestad. Cumplirá su ciclo, porque todo lo que se levanta sin verdad debe caer para recordar de dónde vino. El rey cayó de rodillas, por primera vez en su vida, no ante un enemigo, sino ante el misterio. Y así, en la tierra del poder, una semilla de humildad fue plantada, pero la semilla del orgullo aún no había muerto. Pasaron los años, y Babilonia siguió creciendo como una bestia hermosa. Sus torres tocaban el cielo, sus jardines parecían suspenderse en el aire, y su rey volvió a mirar su reflejo dorado. La estatua del sueño había sido olvidada. La profecía, archivada entre 1000 triunfos, porque cuando el orgullo vuelve, el alma se duerme. Una noche, mientras la ciudad dormía, Nabucodonosor volvió a soñar. Esta vez, no vio oro ni piedra, vio un árbol gigantesco. Su copa alcanzaba las nubes. Bajo su sombra descansaban los hombres y las bestias. Su fruto alimentaba a todo ser viviente. Pero de pronto, una voz descendió desde el cielo. «Cortad el árbol, quitadle su gloria, desnudadle sus ramas, y dejad que su tronco repose entre las bestias del campo, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres». El rey despertó empapado en sudor. El eco de aquella voz lo perseguía. Convocó a Daniel una vez más. Nabucodonosor, nervioso. Vi un árbol enorme y una voz que ordenaba destruirlo. ¿Quién es ese árbol, Daniel? ¿Quién perderá su gloria? Majestad, tú eres ese árbol. Tu poder ha crecido hasta tocar el cielo, pero tu corazón se ha elevado más alto aún. Serás apartado de los hombres, vivirás con las bestias, comerás hierba como un buey, hasta que entiendas que el reino pertenece al que gobierna el espíritu, no la carne. Nabucodonosor, furioso. Mentiras, mi mente es mi trono, mi voluntad es la ley. Y Daniel calló. No era miedo lo que lo hacía temblar, era compasión. Sabía que no hay sentencia más dura que la que un hombre se dicta a sí mismo. Días después, el rey volvió a subir a su terraza, miró las murallas, los jardines, los templos, y dijo con voz orgullosa: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Una voz invisible respondió entre las nubes: Tu reino te es quitado, Nabucodonosor. Y en un instante, el rey que gobernaba a todos los hombres perdió el gobierno sobre sí mismo. Y así, el rey fue derribado, no por espadas, sino por su propio pensamiento. Una noche, su razón se rompió. Los sirvientes lo vieron salir del palacio sin palabras, caminar descalzo hacia los jardines, como si buscara algo que solo los animales entienden. Durante 7 años, Babilonia tuvo un rey sin mente. Dormía entre la hierba, comía del suelo, sus uñas se hicieron garras y su cabello plumas. El hombre que había domado naciones, ahora gruñía bajo la lluvia. Los sabios callaron. El pueblo inventó leyendas para explicar lo que nadie quería aceptar. Los dioses lo castigaron. No, su mente fue devorada. Pero nadie comprendió que no era una maldición, sino una purificación. Porque a veces, para volver a ser hombre, hay que caer hasta recordar que lo divino no se posee, se obedece. Las estrellas lo observaban en silencio. Daniel lo buscaba cada noche desde las murallas. Majestad, aun en su locura, Dios no lo ha olvidado, y cuando todo parecía perdido, cuando su corazón ya no sabía distinguir el cielo de la tierra, Nabucodonosor levantó los ojos. Solo eso. Miró hacia arriba y respiró como si fuera la primera vez. Bendito sea el Altísimo.
porque yo descendí a la tierra, y Él sigue siendo Dios en el cielo. En ese instante, su mente volvió. Su mirada recobró la claridad que ninguna corona había podido darle. Regresó al palacio, pero ya no como rey, sino como hombre que había visto el abismo desde dentro y había aprendido a no temerlo. El animal se apagó, y el hombre despertó. El sol volvió a brillar sobre los muros de Babilonia, y el pueblo se reunió frente al palacio. Nadie sabía si el rey regresaría con la razón o con la ira. Entonces, las puertas se abrieron, y de entre la penumbra surgió Nabucodonosor, sin corona, sin escolta, solo. Su rostro ya no era el de un dios, sino el de un hombre que había entendido la fragilidad de su propio aliento. Subió los escalones lentamente, miró el cielo, y con voz serena habló. Mi poder fue humo, mi orgullo, una prisión. Creí gobernar sobre los hombres, y ni siquiera podía gobernar sobre mi mente. Ahora sé que el Altísimo pone y quita reinos, no para humillar, sino para enseñar. El silencio se extendió como un manto. Incluso los soldados bajaron la cabeza. El rey ya no necesitaba que lo obedecieran. Su sola calma era una orden. Aquel día, Babilonia volvió a tener un rey, pero su gobierno ya no provenía de la fuerza, sino de la claridad, porque quien ha perdido la mente y la ha recuperado, ya no teme a nada. El hombre que fue bestia volvió a ser sabio, y su última enseñanza no quedó escrita en mármol, ni grabada en metal, sino en las almas de quienes lo escucharon decir: el reino más grande no se levanta sobre piedra, sino sobre humildad. Quizás esa sea la lección que olvidamos hoy, cuando el mundo vuelve a construir sus torres, sus ídolos, sus falsos tronos. Cada generación repite el mismo sueño: querer ser Dios sin recordar que el polvo aún vive en nuestras manos. Si este relato tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que el poder, la ansiedad o el orgullo te estaban volviendo prisionero, detente, levanta la mirada y recuerda a Nabucodonosor, el hombre que perdió un imperio para recuperar el cielo. Suscríbete a Aguas Profundas, donde las historias no se escuchan solo con los oídos, sino con el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti necesita mirar al cielo otra vez?